vamos a poner a grabar también. Sí, espera un minuto. Vamos a grabar esto. Yo ya les subí casi todas las grabaciones que hay. Ahí está. Listo. Bueno, acuérdense la última clase. Empezamos a ver algunas cosas de lenguajes. ¿Sí? Y yo les había contado un poco los conceptos más básicos, ¿sí? Que por ahí ustedes ya lo saben, pero bueno, los vamos a usar durante la carrera, que es el concepto de alfabeto, que es un conjunto de símbolos. Bueno, el concepto de cadena ya lo tienen ustedes. El concepto de lenguaje, que es un conjunto de cadenas. Y habíamos dicho que hay diferentes tipos de lenguaje. Hay lenguajes que son simples, por ejemplo, este que está acá, conjunto de cadenas con todos unos. Hay lenguajes más complejos, ¿sí? Fíjense que un lenguaje, la definición del lenguaje es algo muy, muy general. Es un conjunto de cadenas. Entonces, por ejemplo, yo puedo definir el lenguaje castellano como el conjunto de todos los textos que están bien escritos en español. ¿Sí? Así puedo elegir, puedo agarrar y capturar cualquier lenguaje que ustedes conocen. Es más, en realidad nosotros vamos a estar en esta materia eh, más interesados en los lenguajes más simples, por ejemplo, el lenguaje de programación. Un lenguaje de programación, por ejemplo, el lenguaje Haskell. Bueno, es el lenguaje de todos los programas bien escritos en Haskell. ¿Sí? Ahora la pregunta es, esa definición de lenguaje está bien formalmente, pero para dar un lenguaje de esta forma es infinito, digamos, no voy a poder darlo. Entonces existen otras formas de definir lenguajes, que es las que usamos. Yo les mostré unos formalismos que se llaman autómatas finitos y autómatas finitos no deterministas, que permiten reconocer lenguajes. Es decir, dado una cadena, permite decir si esa cadena pertenece a un lenguaje o no. Los autómatas finitos determinísticos son formalismos muy simples y son muy eficientes, pero permiten reconocer lenguajes muy, 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 por decir de una forma, con muy poco poder expresivo, digamos, lenguajes que se son llamados lenguajes regulares. ¿Sí? Los lenguajes regulares, acuérdense que dijimos que son lenguajes que podés formar usando las operaciones regulares, que son la unión, la concatenación y la estrella o la iteración, iterar varias veces la concatenación. Los lenguajes que son construidos así se llaman lenguajes regulares. Y son justamente esos los lenguajes que permiten reconocer los autómatas. Pero para definir lenguajes tenemos otro tipo de herramientas, que son las gramáticas, ¿sí? Que en general yo quería presentárselas porque son las herramientas que uno usa cuando trabaja con lenguajes en computación. ¿Sí? Cuando uno, por ejemplo, define un compilador de un lenguaje nuevo, lo que se hace es definir la gramática del lenguaje y en base a esa gramática hacer un programa que reconozca los textos. ¿Sí? Eso se llama generalmente en la jerga parsers. Un parser toma un texto y se fija, ¿sí? Lo recorre para ver si su estructura va de acuerdo a una gramática. ¿Qué es una gramática? Bueno, una gramática es un conjunto de reglas sintácticas que dice cómo se construyen los textos de un lenguaje. Por ejemplo, yo les doy ejemplos simples, obviamente esto puede ser mucho más complejo. El ejemplo, una gramática que me dice el lenguaje que tiene las expresiones aritméticas. ¿Sí? Entonces podría decir, expresión es una expresión más otra expresión. Eh, o es una multiplicación de expresiones, o es una resta de expresiones, o es una expresión aplicada a una expresión, o eh, es una expresión entre paréntesis, o es un número. Esto es lo que significa este lenguaje. Dice, una expresión puede ser construida a partir de dos expresiones y una suma en el medio. Si quieren leerlo intuitivamente, lo pueden leer así. O puede ser construida con dos expresiones y una multiplicación en el medio. O puede ser construida, y están todas las opciones. Ahora, esto es son definiciones como recursivas. Podemos aplicar esta regla tantas veces como nosotros querramos, y en algún momento vamos a tener que empezar a introducir cosas que tengan símbolos. Entonces, para eso está esta última parte de la regla que dice, o puede ser un número, eso como un caso base, entre comillas. Y ahora, ¿qué es un número? De vuelta, un número es una constante o es una constante seguida de un número. De vuelta, esta parte es como recursiva. O sea, podemos aplicar esta regla tantas veces como querramos, pero en algún momento vamos a tener que ir al caso base, y el caso base nos dice que una constante es algún número de estos. ¿Sí? Por ejemplo, algo que podemos hacer con esta gramática, ¿sí? Es ver
digamos, esta gramática en sí lo que define son todas las expresiones aritméticas válidas que nosotros cargamos en nuestro lenguaje. Si uno se fija bien, todas estas que están acá se pueden construir, o se dice, se pueden generar utilizando esta gramática. Por ejemplo, 15 por 5, 10 sobre 3 por 3. Bueno, esta es una constante, y así. Así podemos construir todas las expresiones aritméticas. En general, cuando se define un lenguaje, no puse, bueno, no he puesto la división. Lo que pasa acá es que esta no se ve la división en realidad, sí está la división. Esta que está acá no salió la barrita, pero acá está, esta es la división. Esta es la división. ¿Sí? Nosotros podríamos meterle otros operadores también, los que quisiéramos. Acá puse eso porque simplemente para mostrar un ejemplo, pero esta sí es la división y no salió cuando puse el PDF, se ve que no se ve, pero acá está. Pero bueno, cuando uno define un lenguaje de programación, lo que hace es definir, por ejemplo, qué expresiones numéricas va a esperar, qué expresiones sobre strings son posibles y así. Y lo que permite hacer después con esa gramática es decir, si un texto dado va de acuerdo a esa gramática o no. Si la estructura de un texto está de acuerdo con esa gramática. Bueno, entonces, más formalmente, una gramática tiene tres tipos de cosas. Los símbolos terminales, que acá, por ejemplo, son las constantes, son los símbolos que vamos a escribir finalmente. Bueno, acá son las constantes y los operadores aritméticos. Conjunto de símbolos no terminales que sirven para escribir las reglas. Por ejemplo, exp o num son no terminales, es decir, cuando finalicemos de aplicar las reglas no va a haber símbolos no terminales en la expresión. Y los conjuntos de reglas o producciones que nos dicen nos dicen cuál es la estructura de la gramática, ¿no? Bueno, una derivación, ¿sí? Es una secuencia de aplicaciones de reglas, ¿sí? Que producen una secuencia de terminales. Es decir, yo, por ejemplo, parto de algún no terminal, por ejemplo, de exp, y voy aplicando las reglas que tengo, ¿sí? Por ejemplo, exp, yo sé que lo puedo reescribir como exp más exp. Después acá, este exp que está acá, yo sé que lo puedo reemplazar por paréntesis, exp, paréntesis, y así voy aplicando las reglas hasta que construyo una expresión. Una expresión es un texto solo formado por símbolos terminales. Entonces acá yo, aplicando todas esas producciones, todas esas reglas, llego a este texto. Lo que me dice esto es que este texto pertenece al lenguaje. ¿Sí? Como el texto es generado por la gramática, se sabe que ese texto está en el lenguaje. Está bien escrito para ese lenguaje. ¿Sí? Porque lo generamos con la gramática. Entonces el lenguaje de una gramática viene dado por todas las cadenas que podemos construir o generar con la gramática. ¿Sí? Entonces ese es el lenguaje que me está describiendo la gramática. Todos los textos que yo puedo generar con ella. ¿Sí? Bueno, yo les he dicho que en computación lo que usamos es una sintaxis en particular. Obviamente esta que les mostré acá es más matemática, pero en computación tenemos una sintaxis que es usual, se llama el BNF, para describir gramáticas. Así que en vez de la flechita usamos estos símbolos. Después tiene una sintaxis bastante rica. Por ejemplo, tiene la barrita como antes, los símbolos no terminales están escritos entre paréntesis, entre corchetes angulares. Después ponemos cosas opcionales que van entre llaves. Bueno, esta gramática que está acá describe declaraciones de variables. ¿Sí? Entonces, si ustedes van a un lenguaje de programación, lo que va a pasar, a un manual de lenguaje de programación, lo que va a pasar es que en el apéndice van a tener la BNF en general del lenguaje. Dice, bueno, esta es la BNF del lenguaje. Y eso les permite saber exactamente cuáles textos son considerados correctos para ese lenguaje de programación. ¿Sí? Bueno, y en general lo que pasa es que cada vez que va cambiando el lenguaje de programación van cambiando un poco la gramática, ¿sí? Pero en todos los lenguajes de programación, no en todos, pero en la mayoría de los lenguajes de programación hay comités de estándares que lo que hacen es ponerse de acuerdo, por ejemplo, en cuál es la gramática o la semántica de las cosas. Bueno, no sé si tienen alguna pregunta, a ver, me voy a fijar en el chat. Si tienen alguna pregunta, me la hacen, pero vamos a seguir hablando un poco más de gramáticas, ¿sí? Hubo mucha gente mucha gente
en realidad ahora se dedica a estudiar gramáticas, pero hace bastante tiempo que vienen estudiando las gramáticas, en particular los lingüistas, ¿sí? Porque obviamente esto no solo se puede usar para computación, sino para estudiar los lenguajes que usamos para hablar. Entonces, no sé si conocen a Noam Chomsky, que es un lingüista estadounidense muy reconocido, es grande ya, pero en su tiempo, yo no me acuerdo cuándo lo hizo, me parece que fue la jerarquía de Chomsky. Viene de los 50, me parece, déjenme ver. A ver, ¿cuándo lo define? Bueno, no me acuerdo exactamente. De 1956. 1956, fíjense la visión, ¿no? Porque es muy difícil lo que hizo Chomsky en ese momento cuando todavía las computadoras eran como cosas que se estaban iniciando, ¿sí? Las primeras computadoras solo no estaban al alcance del público, sino que las tenían las grandes compañías. Pero Chomsky en ese momento, un lingüista muy reconocido, ¿no? Agarró y dijo, podemos dividir las gramáticas en 4 tipos. Eso es conocido como la jerarquía de Chomsky. Y uno los ve ahora y cada parte de esta jerarquía define un lenguaje que es importante para computación. O sea, la visión que tuvo fue en ese momento para definir esto en 1956 es impresionante. Simplemente impresionante. Y lo que hizo es decir, bueno, tenemos 4 tipos de gramáticas. Las gramáticas de tipo 3, que son las más simples, que son las gramáticas que pueden ser reconocidas, las gramáticas que generan lenguajes que pueden ser reconocidos por autómatas. Eso se llaman gramáticas regulares, ¿sí? Porque describen lenguajes regulares. Esa es un tipo de gramática. Después dijo, bueno, hay otro tipo de gramáticas que son también un poquito más complejas, que son las gramáticas que son libres o independientes de contexto. Eso significa que, ya les voy a mostrar la definición, ¿sí? Pero hablando intuitivamente, cuando yo tengo que aplicar una regla, o aplicar alguna regla, no tengo que ver en el contexto en el que la tengo que aplicar, ¿sí? Es como que para aplicar derivadas, para aplicar reglas de mi gramática, no me importa el contexto en que aparecen los no terminales, ¿sí? Entonces se llama independiente de contexto. Después hay otras más complejas que se llaman dependientes de contexto, que es básicamente si yo aplico una regla o no, depende del contexto que aparezca. Los lenguajes de programación, ¿sí? En general están acá, ¿cómo se llama? En este tipo, ¿sí? En esta clase de tipo 2. ¿Por qué están ahí? Bueno, generalmente son muy simples y además estas gramáticas se pueden reconocer eficientemente. ¿Sí? Está demostrado que las gramáticas de tipo 2 se pueden reconocer con programas polinomiales. Entonces, sabemos que si describimos algo que está acá, un lenguaje que está acá, podemos hacer programas que reconozcan ese lenguaje eficientemente. Entonces, generalmente no está bueno para la información que se irse un poco más arriba, porque lo que obtenemos los compiladores no van a procesar tan rápido el código fuente, digamos. Entonces, los lenguajes de programación se mantienen acá. Los lenguajes naturales, ¿sí? Los que hablamos, el español, el inglés, el alemán, lo que sea, hay una gran discusión ahí, pero en general se cree que son tipo 1, tienen gramáticas dependientes de contexto, ¿sí? Y eso no, digamos, es razonable porque uno dice, está bien está bien esta construcción sintáctica acá en castellano o en inglés, y bueno, depende de donde aparezca. Si aparece en este contexto va a estar bien y si no, no. Entonces, está bien, es en general entendible que sean gramáticas de tipo 1, las que describen los lenguajes de programación, lenguajes de habla. Antes la computación llegaba hasta estos 2 tipos de lenguajes por una cuestión de poder de cómputo, pero ahora con el lenguaje natural, con todo el avance de la inteligencia artificial, cada vez más estamos avanzando sobre gramática de tipo 1. Hay muchas técnicas, bueno, ustedes saben, le hablan al teléfono, el teléfono reconoce, o cada vez hay más chequeadores de gramática cada vez mejores, o lo que sea, o que tratan de comprender lo que ustedes escriben. Digamos, se avanza cada vez más en la comprensión, en el uso y en la computación de las gramáticas dependientes de contexto. Cada vez hay más herramientas para tratar este tipo de lenguajes. Finalmente están las gramáticas de tipo 0, que incluye todas las gramáticas que son reconocibles por una computadora, ¿sí?
o por una máquina de Turing en realidad, pero por una computadora. Es decir, es cualquier gramática que sea computable. ¿Sí? Y eso puede ser gramática que tardamos muchísimo en computar, pero están ahí. Entonces, generalmente las gramáticas de tipo cero están bien, pero puede tener gramática que tardamos muchísimo en procesar. Bueno, la jerarquía de Chomsky es muy importante porque de alguna forma nos da una clasificación de la complejidad de las gramáticas, de los lenguajes que nosotros trabajamos. En computación, ustedes fíjense que nosotros lo que hacemos, si observamos detalladamente, es trabajar con lenguajes. Nosotros procesamos lenguajes, las computadoras procesan texto. ¿Sí? Toman texto, sean programas o inputs, y hacen algo con eso. Entonces, procesamos lenguaje y por eso esta clasificación es importante. Bueno, un poco de definiciones formales. Las gramáticas dependientes, bueno, las gramáticas regulares son las que son los lenguajes regulares, o sea, son las reconocidas por autómatas. Las gramáticas dependientes de contexto son aquellas en las que las producciones y las reglas tienen esta forma, donde tenemos no terminal, ¿sí? Esperen que hay alguien que quiere entrar. Está. Donde tenemos un no terminal, pero rodeado de cadenas de terminal y no terminal. O sea, lo que nos dice este tipo de reglas es, mira, para aplicar este no terminal tenés que ver que ocurra entre alfa y beta para poder aplicarlo, que esté rodeado de ellos, que tenga este contexto. Digamos. Las reglas tienen un contexto para ser aplicadas, por eso se llaman gramáticas dependientes de contexto. ¿Sí? Bueno, como decía recién, muchos lenguajes naturales pueden ser descritos con estas gramáticas dependientes de contexto. Las de libres de contexto son aquellas donde el contexto no importa, o sea, las reglas son todo este estilo. Tenemos no terminales y después tenemos cadenas de terminales y no terminales, como las que vimos recién con las expresiones aritméticas. Pero siempre en la parte izquierda aparecen no terminales. ¿Sí? Eh, Finalmente, las gramáticas regulares se pueden describir, ¿sí? Mirando la forma de la gramática. Por ejemplo, si tenemos un no terminal y un terminal, o tenemos no terminales en la parte izquierda y en la parte derecha tenemos todos los terminales y a la derecha, ¿sí? No terminales. Este tipo de gramáticas con esta forma, los no terminales siempre vienen escritos con letras mayúsculas. Se llaman recursivos a la izquierda. ¿Sí? También se pueden hacer gramáticas recursivas a la izquierda. Este tipo de gramáticas se llaman gramáticas regulares y definen lenguajes regulares y son equivalentes a los autómatas. ¿Sí? Entonces, este tipo de gramáticas definen lenguajes que van a ser reconocidos por autómatas y se pueden reconocer eficientemente. Bueno, algo que se utiliza mucho en computación son las expresiones regulares. ¿Sí? Las expresiones regulares, no sé si ustedes cuando programan han visto que tienen librerías para trabajar con expresiones regulares. Son expresiones de texto que nos permiten definir patrones de lenguajes regulares. Por ejemplo, cualquier carácter y el símbolo epsilon, que es nada, son expresiones regulares. Y después, si tenemos expresiones regulares, podemos formar estas. Una expresión regular con estrella, que es la que vimos recién, básicamente es repetir varias veces esta expresión regular que está dentro. La unión de expresiones regulares, es decir, esta expresión es o bien la expresión E, o bien la expresión F, o la concatenación. ¿Sí? ¿Para qué sirven estas expresiones? Para detectar patrones. Entonces yo, por ejemplo, puedo escribir una expresión regular que me caracteriza cierto patrón y después hacer un programita. En realidad las librerías ya te lo hacen solo, vos le pasás la expresión regular y le pasás el texto y te dice dónde pasa, o puede hacer diferentes cosas, dónde pasa esa expresión en el texto. ¿Sí? Por ejemplo, si yo escribo esta expresión regular del carácter A, esto me está representando el lenguaje solo tiene A. La expresión regular que tiene A, B, C, O, C, D, me está expresando este lenguaje. Y así puedo escribir lenguajes mucho más complejos. A estrella, seguido de B, C, estrella, me está expresando este lenguaje. O viene, fíjense, o viene un, no sé por qué acá este C está mal, o viene una B, porque A estrella, fíjense que este lenguaje obviamente es infinito, vienen muchas A's, después viene una B y después vienen muchas C's, eso es lo que me está diciendo. Pero la estrella también me permite que no venga ninguna. ¿Sí? O sea, podría venir una B sola, acá esta es una B, no una C, una B sola. Y si no, puede venir una A, muchas A y después una B, por ejemplo acá. O pueden venir una B, ¿sí? Después muchas C, por ejemplo acá. O puede venir ABC. O sea, con esta expresión regular que es muy cortita, muy simple, yo defino un lenguaje que es más complejo.
Entonces yo podría agarrar, definir este patrón y decir, mira, quiero ver en un archivo, en varios archivos, dónde aparece este patrón. ¿Sí? Y hay librerías que vos le pasás la expresión regular y se fija dónde aparece alguna de estas cadenas en el archivo. Y te dice, mira, en el línea tanto aparece una cadena que machea con tu patrón, etc. ¿Sí? Hay muchas herramientas que ya, como yo les decía, que les permiten hacer eso. Una es la herramienta grep, que no sé si la han escuchado, que permite en Unix, vos tenés grep, le pasás una expresión regular y la busca en un archivo, un directorio, a dónde aparece. ¿Sí? Después hay otras librerías o lenguajes de programación que están orientados o tienen buenas librerías para procesamiento de texto que usan expresiones regulares. En particular grep, que por ahí es la más simple de usar, que el nombre viene de Global Regular Expression and Print, porque ¿qué hace? Uno le pasa una expresión regular y después les imprime el resultado. Entonces se ejecuta de la siguiente forma. grep, le pasamos una expresión regular y el archivo donde lo va a buscar. ¿Sí? Algunos ejemplos. Si ustedes tienen Linux, tipeen grep y van a ver que ya lo tienen instalado. Grep, yo le puedo poner entre comillas la expresión regular que quiero buscar. Y tiene ciertas, obviamente, más cosas que una expresión regular común. El sombrerito es comienzo de línea. Entonces acá me puedo fijar si Google aparece en un archivo dado al comienzo de la línea. ¿Sí? El pesos es final de línea. Entonces yo puedo, por ejemplo, buscar con grep si la palabra límite aparece al final de la línea de este archivo. Y yo puedo, con los 3 puntitos, esto me dice, mira, estos puntitos pueden ser cualquier carácter. Entonces acá voy a buscar palabras, ¿sí?, que tengan 3 caracteres y una X al final. Y en este archivo. O puedo hacer cosas también un poco más complejas. Por ejemplo, yo con este tipo de notación digo, esto me denota todos los caracteres del teclado. Entonces dice, fíjate si aparece, ¿sí?, al final del archivo una letra del abecedario. O puedo hacer expresiones regulares con la estrella, por ejemplo. Puedo decir, esto que está acá, por ejemplo, aparece primero una mayúscula y después una minúscula muchas veces. Buscame esto en el archivo. O sea, lo que va a buscar esto son palabras. Va a buscar palabras en el archivo. ¿Sí? O podría hacer cosas, después hacer cosas, combinaciones mucho más interesantes. Se lo dejo a ustedes para que prueben y jueguen un poco, pero la herramienta es eso. Pero lo interesante es que podemos usarla para buscar patrones, expresiones regulares sobre un archivo. ¿Sí? Bueno, supongo que si lo tienen ahí, han visto que, bueno, si quieren les comparto ahí la pantalla, pero vamos a dejar ahí. Pero supongo que algunos si tiene alguno tiene el Linux y lo ha probado, tiene el grep, supongo. Esperen que dejo grabar. No sé si alguno ejecutó el grep y lo probó recién. Pudo hacerlo. Fíjense. Ahí si no les comparto y lo vemos un ratito. A ver si encuentro una terminal que tenga por acá. No, esa no. Bueno, esa que está ahí, fíjense que el grep, ¿no?, ya viene, ya lo tengo instalado. ¿Sí? Yo puedo buscar si lo que les mostraba recién, algún archivo, buscar algún archivo acá. Que no tengo nada para buscar. Bueno, buscar en ese, por ejemplo, va a ser grep, lo que sea. Obviamente esa palabra no está, pero puedo buscar cosas como fíjense que dice, lo que busqué acá es buscame esta expresión regular que es básicamente algún carácter en este archivo,
¿sí? Acá encuentra todo lo que tiene me pasa las líneas que tienen caracteres. ¿Sí? Entonces puedo hacer otras cosas también. ¿Sí? Jugar un poco y ponerle, no sé, vamos a buscar palabras. Les mostraba recién. Puedo hacer esto, o sea, palabras que empiecen con mayúscula, ¿sí? Y después tengan alguna palabra, algún texto en minúscula, ¿sí? O sea, vamos a hacer así. Y no encuentro ninguna, porque yo lo que, digamos, fíjense que lo que estoy pidiendo exactamente es que las palabras, en este archivo, ¿no? No encuentro ninguna en este archivo, que las palabras empiecen con mayúscula, ¿sí? Obviamente si yo hago otra cosa, ah, eso tampoco me encuentra ninguna de estas palabras en este archivo. Y bueno, yo podría hacer cosas también, qué sé yo, más interesantes, por ejemplo, buscar, vamos, no sé, a buscar, eh, esperen un minuto. Buscar si hay en el final, eh, por ejemplo, si aparece esto en el final de, fíjense que lo que hice acá es buscar si aparece la palabra falso en el final de este archivo, acá en el final, digamos, de algún texto, y acá me encontró, ¿sí? Me encontró que en esta línea aparece falso, ¿sí? Obviamente yo puedo hacer muchas más cosas, ¿sí? No solo estas, con grep. Le dejo a ustedes que después busquen en internet algunos ejemplos interesantes de esto, ¿sí? Sí, pero es para buscar expresiones regulares básicamente en todas en el subsistema de archivos. O sea, pueden buscar también, pueden buscar en un directorio, pueden buscar en un disco, en lo que ustedes quieran. Estaba buscando, me parece que el asterisco estaba mal puesto ahí, estaba buscando eso. Pero bueno, tengo que ir al help. Porque me debería encontrar, fíjense, ahí me encuentra todas las que tienen letras, no sé por el asterisco no me está tomando. A ver. Estoy viendo. Está bien. Bueno. Voy a hacer esto, por ejemplo, a ver. Esto que está acá, lo que dice es, bueno, se puede hacer un montón de cosas, ¿no? Pero lo que dice acá es básicamente, mirá, es la estrella que vimos recién, pero le ponemos cuántas iteraciones, cuántas veces puede aparecer. Es decir, mirá, pasame las palabras donde eh, donde aparecen los caracteres, ¿sí? 0,9 veces. Todas aquellas palabras donde aparece 0,9 veces los caracteres, que son estas, por ejemplo, eh, las va a poner acá. ¿Sí? Obviamente esto es muy chiquito ese archivo, pero grep anda muy rápidamente. Pueden
buscar en un file system muy rápidamente con grep. ¿Sí? Acá si ven, te dice cómo usarlo. ¿Sí? Les dice todas las opciones que tiene, ¿no? Entonces tiene un montón de opciones grep. La idea es buscar en internet, por ejemplo, algunos ejemplos simples. Yo estaba buscando algunos más, por ejemplo, interesantes. Bueno, son todas cosas que ya más o menos vimos, ¿sí? Pero se pueden hacer muchas cosas con esto, así que simplemente les quería mostrar esta herramienta un poco. Después jueguen ustedes y vean qué les parece, pero se usa mucho para buscar en file system o cuando están programando, buscar en el código fuente, ¿no? Entonces, bueno, les quería mostrar un poco eso para que después traten de usarlo. Bueno, ¿alguna pregunta? Con eso ya terminaríamos, que era lo que les quería dar, la parte de gramáticas. Sí. No sé si tienen alguna pregunta en particular, la charlamos. Y si no, bueno, después en la consulta también pueden hablarlo. No sé. Profe, hoy Sí. nosotros queríamos, estar un poco trabados con el TPE y hoy va a haber consulta, ¿se podría pedir alguna? Eh, hoy, Hoy en realidad creo que no, pero sí, estamos, como no sé los chicos qué días les pusieron de consulta. creo que es lunes, miércoles y jueves, me parece. Entonces, Claro, por ahí el lunes, igual si tienen preguntas por Slack, no hay problema, se las contestamos, ¿sí? bien, ¿Eh? Pero bien, bueno, bien. traten de hacerlo, tienen hasta el 30 y vemos, si no llegan al 30 vemos cómo hacemos, pero traten de terminar para el 30, ¿sí? Está. O sea, y si tienen preguntas, vayan intentando hacerla función por función, fíjense que hay muchas funciones, ¿no? Se Sí, trata sí, teníamos problemas con la librería Map, que la teníamos que importar y no sí, sabíamos bien cómo funcionaba. sí, lo que tienen que hacer con la librería map es cuando la importan, la tienen que importar cualificada, digamos. Poner Claro, un nombre para que no haga lío con porque tiene algunas funciones que tienen los mismos nombres que las funciones que ya están definidas. Entonces tiene que poner, básicamente ahí se los muestro cómo se los ponen para que si quieren lo hacen así, para que no se traben con eso, esperen un minuto. Las tienen que poner así. Por ejemplo, hay un ejemplo, lo pueden hacer de muchas formas, ahí se los pasan. Lo importan así, después en el chat, ¿no? Dicen, importar data map como M. ¿Qué significa eso? Que vos podés usar cualquier función, ¿sí? De data map, pero le tenés que poner el M antes, ¿sí? Entonces, por ejemplo, para definir las asignaciones lógicas, lo tengo que hacer así. Ahí se los muestro. Lo tengo que hacer así. Entonces, fíjense que digo, la asignación es un map, ¿no? Pero le pongo el M antes. Entonces, todo lo que yo traiga de map, de data map, le pongo un M antes. Acá estoy diciendo, mira, tráeme, cuando digo import, qualify, data map, tráeme todo lo de data map, pero con un M como M antes. O sea, todo lo que yo use le tengo un M puntito antes para usarlo, como el ejemplo que les pasé. No sé si ese es el problema que tienen. Va. sí, sí, porque chillaba constantemente el Haskell, el intérprete. Sí, 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 por eso. Impórtenlo así, con una M mayúscula, como que ustedes quieran. En realidad ese M lo puse yo, pero si quieren poner otro nombre está perfecto, digamos. Pero es para diferenciar, lo hacen con eso, para diferenciar con las otras funciones. Si no, le va a tirar error todo el tiempo y les va a pedir que pongan un prefijo en todas las funciones, digamos, y queda más feo. Se puede hacer sin eso, pero siempre si no van a tener que poner prelude punto si quieren llamar una función de Haskell y si no datamap punto si quieren llamar una función de datamap. Queda más feo, me parece. ¿Sí? De igual ese tipo de preguntas las pueden hacer tranquilamente por Slack y se las respondemos en toque, digamos. Me parece mucho más eh, ágil de esa manera. No esperar que haya una consulta, sino. ¿Sí?
Bueno, no sé si hay más preguntas, las pueden hacer, no sé qué les parece. Bueno, si no seguimos, digamos, ya se terminan los teóricos acá, yo pongo la parte que vimos. La idea es que ustedes puedan leer del libro, son 30 páginas, se las indiqué la otra vez donde estaban, para reforzar estos conocimientos. La última que di, creo que sí, no me voy a fijar, pero yo había subido casi, había subido todas las que tenía. Me voy a fijar si falta alguna, la subo, ¿sí? Igual de vuelta, la recomendación es, ¿y qué dice Genaro? ¿Se podría hacer con tuplas sin usar el map? Tienen que usar el map. Eso es lo interesante del proyecto. Yo quiero que uno de los objetivos del proyecto es que aprendan a usar el map. El map son básicamente diccionarios, un tipo de datos que se usa mucho en programación, o sea que está bueno que lo aprendan a usar. Así que no lo hagan con tuplas, ¿sí? Se va a considerar mal. Tienen que hacerlo con el map. No sé por qué lo quieren hacer con tuplas. El map es más lindo. ¿Por qué quieren hacerlo con tuplas? Bueno, entonces háganlo con el map, ¿sí? No, no con tuplas, con el map tienen que resolverlo. Sí, sí, tenés un montón de ventajas. Y además la búsqueda es más rápida. Digamos, con una lista de tuplas, cuando uno busca algo, tiene que buscar lineal. ¿Sí? Acá los maps por debajo, exacto, está bien lo que dice Mateo. Aparte los maps por abajo, fíjense que el primer tipo que usa, tú usa dos tipos, un map. El primero tiene que ser un orden, ¿sí? Y eso lo hace porque hace las búsquedas más rápidas. Entonces por eso el map es más rápido que usar solo listas. Por ese sentido también está mejor. ¿Sí? Entonces está bueno que le peguen una mirada y que lo resuelvan. No es tanto, van a ver que sale una vez que más o menos se den cuenta las ideas, sale rápido. Y está bueno aparte que aprendan a usar map, que es un gran tipo de datos, digamos. ¿Sí? Bueno, no sé, ¿alguna otra pregunta que tenga?